Mi condominio en la radio. Programa. Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Buenos días, amigos y oyentes, y bienvenidos a esta 21ª edición de Actualidad Jurídica en la voz de los expertos. Hoy vamos a conversar sobre la atención que hay que prestar a la propiedad y a la posesión al momento de comprar o arrendar un inmueble, a propósito de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema. El pasado 30 de abril del 2021, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en un juicio por nulidad de contratos de arrendamiento, la número 109, en la que analiza el asunto del derecho de propiedad, la posesión y el contrato de arrendamiento. En el caso de la sentencia comentada, una empresa que venía arrendando un inmueble a otra compañía la demanda pidiendo la nulidad de 4 contratos de arrendamiento sobre unos terrenos que habían venido suscribiendo desde 1992 hasta el año 2008. La arrendataria alegó, para pedir la nulidad de esos contratos de arrendamiento, que la empresa arrendadora en realidad no era la propietaria de esos terrenos arrendados, ya que no había demostrado el tracto sucesivo de la titularidad del inmueble, es decir, la continuidad de todos los títulos de propiedad desde la independencia de Venezuela hasta el presente. Para hacer una historia larga, muy larga, un poco más corta, ya que la sentencia se pierde entre consideraciones sobre las nuevas regulaciones en el proceso de casación civil venezolano y un punto previo sobre el procedimiento y la oportunidad para presentar los escritos, lo que nos tomaría todo el espacio de analizar, podemos resumir que aunque la arrendadora logró probar que tenía algunos derechos sobre esos terrenos desde un testamento otorgado en 1798, solo había podido presentar un título supletorio registrado en 1972 y un título de compraventa posterior de unas bienhechorías. La sala concluyó que la posesión es una situación de hecho, más no de derecho, como lo es el verdadero derecho de propiedad, y que la empresa arrendadora demandada solo habría aprobado la posesión del inmueble arrendado y no la propiedad del mismo. Establece la sala que el título supletorio es un documento que suple el título de propiedad de un inmueble edificado sobre un terreno, pero que cubre solo las llamadas bienhechorías, que son las construcciones que se hacen sobre el terreno, pero no implica la propiedad del terreno. Que al no tener los poseedores del terreno, los que venían poseyéndolo en virtud del testamento de 1798, derecho de propiedad sobre estos terrenos, mal podían habérselos vendido a la compañía que posteriormente se los arrendó a la empresa demandante. Y como la compañía arrendadora no tenía la propiedad del terreno, tampoco había podido arrendárselo a la empresa demandante, por lo que efectivamente la Sala Civil declara la nulidad de todos los contratos de arrendamiento. Además, considera la Sala que esos terrenos arrendados, aunque estuvieron en posesión de la arrendadora, no eran de su propiedad, sino que seguían siendo terrenos ejidos, situados dentro del área urbana pertenecientes al municipio. Finalmente, la sala ordena anular la venta que hicieran los poseedores originales del terreno a la empresa que luego los alquiló y ordena que los terrenos queden en plena posesión de la arrendataria, la sociedad mercantil que había arrendado ese terreno desde 1992 hasta el 2008 y que al final había demandado la nulidad de esos 4 contratos de arrendamiento. Esta sentencia, cuyo ponente es la magistrada Marisela Godoy, tiene un voto salvado disidente del magistrado Francisco Ramón Velázquez, que no está de acuerdo, ya que él sostiene que el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa, mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado, y que el arrendador no necesita ser el propietario del bien arrendado para poder cumplir con su obligación, pues en caso de incumplimiento, el arrendatario puede pedirle una indemnización. Para él, estos contratos cumplieron con los requisitos esenciales de validez que el ordenamiento jurídico exige.
que no existe en autos elementos de prueba que permitan determinar que un tercero haya ejercido acciones basadas en un derecho de propiedad que rivalice con la posesión del arrendador y que por todo esto no se debió declarar la nulidad de los contratos de arrendamiento. ¿Y qué moraleja nos puede dejar esta historia? Si va a comprar un inmueble y va a invertir en él el producto de años de ahorro y de esfuerzo, preocúpese en revisar con expertos en la materia el tracto sucesivo de la titularidad del inmueble, es decir, la continuidad de todos los títulos de propiedad desde la independencia de Venezuela hasta el presente, para no tener sorpresas desagradables. Revise también que el vendedor sea propietario no solo de las bienhechurías, las construcciones que se hagan sobre el terreno, sino también propietario del terreno. Y si es usted quien va a dar en arrendamiento un inmueble, es preferible que sea suyo en realidad, ya que si no es de su propiedad, corre el riesgo que corrió la empresa arrendadora del caso, que al final perdió un inmueble que tenía muchísimos años bajo su posesión, y quien se terminó quedando con el mismo, con la posesión del mismo, fue la empresa arrendataria. Bueno amigos, eso es todo en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas jurídicos, porque la ley es del interés de todos. Los acompañó en los micrófonos Gustavo Nieto, certificado de locución 54000.